Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Quería partir esta mañana contándoles algo que me da un poco de vergüenza, no es nada muy grave, que como muchos hombres aquí sufro de un grave síndrome que afecta a niños, a jóvenes y adultos por mucho tiempo. Se trata de aquella incapacidad de encontrar las cosas sin la ayuda de una mujer. Desde niño yo, para cualquier cosa que quería, podía estar horas buscándola y no la encontraba, hasta que decía: mamá, ¿sabes dónde está tal cosa? A ver, déjame buscarlo. Ah, sí, aquí está. ¿Y dónde está? Al frente mío, ¿cierto? Y hoy casado con 2 hijos hombres, bueno, en uno se nota nomás, veo que esa enfermedad sigue, ¿ya? O sea, yo sigo necesitando de ahora a mi señora para que me encuentre las cosas, aun cuando las cosas están al frente mío. Y mi hijo lo mismo. Aunque eso podría parecer gracioso y a algunos no tan gracioso. La verdad es que muchas veces esa es nuestra triste realidad espiritual, de la cual debemos ser sanados. Esa incapacidad de ver las cosas que están al frente de nosotros, esas cosas espirituales que están al frente de nosotros, no somos capaces de verlas. Ya sea porque tapamos la luz o porque nuestra visión está como nublada. Así que pidamos ahora a Dios que este sermón, que las palabras de Jesús nos saquen de esta terrible condición. Así que los invito a orar. Padre, te pido que nos dirijas esta mañana, que nos ayudes a poner atención a las palabras de tu Hijo Jesús, y que podamos ver, que tu Santo Espíritu nos abra los ojos para poder ver a quién tenemos adelante hablándonos. No a mí, sino a Cristo hablándonos. Que nos permitas ver cómo Él nos quiere corregir, cómo Él nos quiere cuidar y las cosas que tu palabra nos quiere mostrar para que vayamos en arrepentimiento a ti. No permitas que esta mañana nosotros tapemos la luz o tapemos nuestros ojos y nos hagamos los ciegos. Que podamos ver este texto que tú has puesto delante de nosotros esta mañana. En nombre de tu Hijo oramos. Amén. Antes de adentrarnos en la sección de hoy que acaba de ser leída, ¿cierto? Que está y que le voy a pedir a Mike que a medida que vaya predicando la vayamos viendo en los versos que vaya citando, que se encuentra entonces capítulo 11 de Lucas, este evangelio que llevamos harto tiempo estudiando, leyendo, y vamos a continuar hasta diciembre. Antes de ver esa sección que acaba de ser leída, quiero que escuchemos la sección previa, que va a funcionar como una especie de melodía de fondo para este sermón. Se encuentra en el capítulo 11, del 29 al 36, y aún no aparece en la diapositiva, así que escuchen con mucha atención y también busquen en sus propias Biblias. Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz.
Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Justo después de estas palabras de Jesús, Él es invitado, vemos en el verso 37, por un fariseo. Un fariseo lo invitó a comer algo cercano y entró en la casa y se sentó a la mesa. Los fariseos era este grupo de judíos que originalmente se había formado con el deseo de obedecer al santo Dios, obedecerlo completamente. Llegaron también a tener una gran influencia en la vida religiosa y en la política de la nación. Ellos estaban preocupados por llevar vidas ritualmente puras. ¿Cómo? Por medio del cumplimiento de reglas. De reglas que por años grandes rabinos habían acuñado, habían inventado para evitar la impureza ceremonial. Ellos tenían quizás un noble deseo de no quebrantar los mandamientos del Señor. Entonces habían pensado en muchas formas en las que podrían llegar a romperlos. Entonces habían diseñado todo un sistema de reglas sobre reglas que supuestamente los iban a ayudar a no pecar. Pero esas reglas finalmente se habían transformado en mandamientos en sí mismos. Incluso esas reglas habían adquirido una mayor importancia que los mandamientos originales del Señor. Ellos habían identificado más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento. Y sobre ellos habían creado miles de leyes para evitar la desobediencia. Ellos estaban tan enfocados en seguir la ley de Dios que habían olvidado a Dios. Habían olvidado los fundamentos, el corazón de la ley. El corazón de la ley de Dios. Ellos creían, con todos estos documentos, estas leyes, creían tener la luz para sus vidas, pero la luz que creían tener era realmente oscuridad. Estaban tan preocupados por estas reglas que no se dieron cuenta de la verdadera luz que había entrado a esa casa. No vieron quién estaba frente a ellos, sino que prefirieron ponerle un cajón encima. No poner atención a sus enseñanzas. Por eso vemos que el que había invitado a comer a Jesús, en el verso 38, se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Y esto no tiene que ver con higiene. O sea, si hoy en día vemos que un niño, espero que solo un niño, no se lave las manos antes de comer, pensaríamos que o nos preocuparía por higiene. Pero acá la preocupación no era que se iba a enfermar de la guatita después. Era que habían reglas que decían que era necesario lavarse las manos, y no de cualquier forma, sino que de una forma muy específica, para que no se contaminara su cuerpo de manera ceremonial. Porque puede ser que en el camino haya tocado, sin darse cuenta, haya tocado algo impuro, entonces iba a traer esa impureza a su cuerpo, iba a quedar ceremonialmente impuro. Y es verdad que ellos debían cuidarse de esa impureza. Ellos tenían que intentar mantenerse santos y cumplir con las ceremonias de purificación dadas por Dios. Eso era necesario para poder relacionarse con este Dios santo, perfecto. Pero ellos habían olvidado qué tipo de purificación era más importante. Y esa es la purificación interior, no solo la exterior. Por eso en el verso 39, Jesús dice: limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Si quisieran atacar el problema de raíz de su pecado, darían lo que tienen. Se despojarían
de sus bienes más preciados, esos que atesoran en su corazón, para dárselo a los pobres. Por eso Jesús dice en el verso 41, den más bien a los pobres de lo que está dentro, de lo que tienen, y así todo quedará limpio para ustedes. Sacar esa codicia, esa maldad interna, olvidarse de eso, renunciar a esos tesoros del corazón. Porque resulta que también la ley de Dios pone un especial énfasis en el cuidado de los más débiles, el proveer para ellos. Por eso era necesario dar, para que los otros tuvieran. Pero los fariseos habían tomado esto y lo habían torcido para solo cumplir en apariencia, siendo muy estricto en el cumplimiento de hasta el último condimento. Imagínense ahora sus cocinas, su despensa de condimentos, el 10% de cada condimento, todos los meses, súper detallado. Verso 42, la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres. Pero, dice Jesús, descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Su interés estaba más bien en cumplir la regla. Y que fuese notorio, que se notara que estaban cumpliendo, pero no con un corazón genuinamente preocupado por los necesitados que recibirían esos diezmos, sino que en cambio estaban más preocupados de sus muchas reglas, de sus exigencias. Reglas y exigencias que habían formado un grupo cerrado, un grupo elitista, que oprimía y excluía a los más necesitados. Y también excluía a buena parte de quienes genuinamente querían acercarse a Dios. Era tal su descuido por el amor de Dios, el descuido por la justicia de Dios, que estaban más interesados en ellos recibir elogios, reconocimiento, honor y estar a la vista de todos. Miren verso 43. ¡Ay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas! Esa obsesión por cumplir las reglas de los grandes rabinos, pero olvidando el verdadero sentido de la ley de Dios, los había convertido en una piedra de tropiezo para otros. En vez de llevar a otros a la pureza, que era el sentido original, de ayudar a otros y ayudarse a sí mismos a mantenerse puros, lo que estaban haciendo realmente es condenar a otros, e incluso llevándolos a más pecado. Por eso Jesús en el verso 44 dice, y los llama tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Poco contexto. Resulta que en esos tiempos caminar, y por la ley de Dios, caminar sobre la tumba de un muerto hacía que las personas quedaran ritualmente impuras. Y si una tumba no tenía lápida, entonces fácilmente alguien podía caminar sobre esa tumba sin darse cuenta y quedar impuro para su condenación. Así que si los fariseos eran tumbas sin lápida, entonces estaban provocando exactamente el efecto contrario al deseado. En vez de ayudar a las personas a mantenerse puros, lo estaban haciendo impuros por sus muchas reglas. En vez de ayudar a la gente, se habían transformado en personas que condenaban a otros. Ellos habían recibido la luz de una lámpara para iluminar a otros y para iluminarse a sí mismos, pero en cambio habían decidido ponerla en un cajón. Poner la verdadera ley de Dios, ponerla en un cajón, tapar su luz, donde no servía para nada. Me pregunto si nosotros somos iguales o podemos caer en lo mismo. Quizás con buenas intenciones nos formamos muchas reglas para nosotros mismos. No quiero pecar haciendo tal cosa, entonces mejor evito de tal y cual forma. Me voy poniendo reglitas
Puede ser una buena práctica, como quizás para los fariseos fue una buena práctica al principio. Pero quizás esas reglas se empiecen a volver agobiantes. Reglas que nos autocondenan, en vez de ayudarnos, nos autocondenan. Porque ya no estoy rompiendo el original, sino que estoy rompiendo todas las reglas previas a lo que quería evitar también. Y quizás mis reglas se las impongo a otros. Y cuidado que esto no lo hacemos como cristianos nomás. Lo podemos hacer con tantas cosas. Desde la alimentación hasta la visión política. Como cristianos decimos, no, si eres cristiano te tienes que alimentar de tal forma. Tienes que tener esta rutina diaria. Si eres cristiano tienes que votar arriba o abajo. Ponemos reglas. Y a veces tantas reglas que dificultan a otros acercarse. Tengo un poco de miedo de que nos transformemos en una iglesia así. Pero mientras preparaba este sermón, daba gracias a Dios de que puedo percibir de que no somos tan así. Y hay que dar gracias a Dios por eso. Pero no se nos vaya a ocurrir transformarnos en eso, como iglesia, como cristianos, como individuos también. Sigamos predicando el Evangelio para que eso no ocurra. Para que no ocurra que olvidemos el verdadero sentido de la ley. Que empecemos a actuar con autojusticia. O que tengamos un falso sentido de la pureza. Que nos creamos muy puros por nuestra manera de vivir. Y miremos con desprecio a otros. O que miremos la ley de Dios, sus mandamientos, y los miremos sin fe, sin confiar en Dios. Y empecemos a confiar en nosotros mismos. Y eso para dos lados. Puedo decir, confiar mucho en mí mismo. Sí, ven, yo cumplo todo, ¿verdad? Y una vez conocí a una persona y me dijo, yo no soy pecador, cumplo los 10 mandamientos. Confiaba harto en sí mismo. Pero puede ser que también pequemos de la otra forma. De que confiemos muy poco en nosotros mismos y no en Dios. Digamos, estoy condenado, no hay opción para mí. Y es verdad, no hay opción para ti, no hay opción para mí sin Dios. La función de la ley es que pongamos nuestra confianza en Dios, en Jesús. O también podemos ver la ley de Dios sin arrepentimiento. Verla, conocerla súper bien. Pero que eso no me lleve a evaluar mi propia vida como hicimos al principio del culto. O evaluar nuestra vida de iglesia. Y que nunca agachemos el moño y digamos, nos equivocamos. Señor, cámbiame. No quiero seguir siendo igual. Me pregunto si podemos caer en esto. O en actuar sin justicia, sin amor. Olvidarme del resto. Estar solamente preocupado por mi pureza. Y olvidar el sentido de la ley, que es ayudar a otros. Proteger a otros, levantar a otros para la alabanza de Dios. O incluso podemos tener mucha misericordia, pero de aquí para afuera. Falsa misericordia, donde no hay un real interés de corazón por el otro. Apariencias que fomenten el orgullo, el buscar el honor, el reconocimiento, los elogios. Solamente me preocupo por el otro cuando me ven. Sirvo cuando me ven. Cuidémonos de eso. Pareciera ser que el tono de Jesús fue en aumento. Desde una frustración en el verso 39 hasta llegar a un verdadero juicio. No solo contra los fariseos, sino también contra los expertos en la ley. Verso 45. Uno de los expertos en la ley que estaba ahí comiendo le respondió a Jesús: Maestro, al hablar así, ¿nos insultas también a nosotros? Ellos también se sentían aludidos y ofendidos por las palabras de Jesús, que dejaban expuesto como cuando te haces una herida y queda la carne a la vista. Así estaban quedando sus pecados, a la vista de todos. Porque ellos también se habían equivocado de una manera no tan diferente a la de los fariseos.
Los expertos en la ley debían estudiar la Escritura para hallar la sabiduría de Dios, para entender su plan, para escuchar su voz y transmitirla al pueblo y guiarlos a la salvación que el Mesías traería. Pero en vez de eso, pareciera que se habían vuelto expertos en imponer más exigencias para obedecer la ley de Dios. Verso 46, hay de ustedes también expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar. Pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. De aquí para arriba. Y de aquí para arriba y más encima con la vista nublada. Que supuestamente eran expertos en la Escritura. Al igual que sus antepasados, eran personas que estaban siendo incapaces de ver en las Escrituras, en la Biblia, lo que Dios quería decirles. Sabían todo lo que decía, pero no estaban escuchando la voz de Dios ahí. Dios les habló a sus antepasados por medio de profetas, pero sus antepasados escogieron hacer oídos sordos e incluso matar a los profetas que exponían su pecado. Ahora los expertos en la ley estaban haciendo lo mismo, porque en su estudio de la Escritura eran incapaces de ver a lo que las Escrituras apuntaban. Apuntan todavía. Apuntan al Mesías, al gran profeta que estaba frente a ellos. No veían las señales en la Escritura y en la ley que apuntaban a Jesús, que estaba al frente de ellos, y no querían reconocer que Él era el gran profeta, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y sus enseñanzas, oídos sordos. Por eso Jesús les expone su pecado. Versos 47 y 48. Hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas, a quienes los antepasados de ustedes mataron. En realidad prueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos lo mataron y ustedes les construyen los sepulcros. A estos expertos en la ley, verso 50. Y a esta generación se le pedirán cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo, porque ellos no aprendieron de sus antepasados. Estaban cometiendo el mismo error que ellos. Y peor aún, con su vista nublada no entendieron las señales en las Escrituras, no reconocieron al Mesías, no identificaron al Hijo de Dios frente a ellos, no vieron al gran y mayor profeta, no vieron al que había entrado a su pieza, a su casa, la sabiduría de Dios que les estaba predicando, lo que le había predicado, lo que vimos la semana pasada, la anterior. Así que prefirieron finalmente planificar su muerte de la misma forma que sus antepasados. Y suma y sigue, porque también Jesús expone su pecado de adueñarse del conocimiento y con eso incumplir su principal rol, el de descubrir el conocimiento de Dios y transmitirlo al pueblo. Por eso Jesús apunta a su pecado diciendo, verso 52, hay de ustedes expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento y ustedes mismos no han entrado. Y a los que querían entrar, les han cerrado el paso. Y creo que aquí está nuestro mayor riesgo como iglesia. Que nosotros tenemos una buena enseñanza de la Biblia y amplia enseñanza. O sea, nos dedicamos mucho a estudiar la Biblia. Y doy gracias a Dios, sí, por los buenos maestros que hemos tenido, que nos enseñan la Biblia no pura letra. Nos han enseñado el verdadero mensaje de la Biblia. Pero no vaya a ser que con todo nuestro conocimiento, que nos volvamos expertos en la Biblia, pero con la vista nublada. Que no entendamos el verdadero mensaje de la Biblia. Que no veamos a Jesús en la Biblia. Que lo veamos como un simple personaje histórico.
y no como nuestro Rey, nuestro Señor, el que gobierna sobre nuestras vidas y nuestro Salvador. Que nos volvamos expertos en la Biblia y no obedezcamos a la voz de Dios ni a su corrección. Y esto es, espero no ser el único que le cuesta. Que escuchan un mensaje y que sienten que Dios le está hablando y tienen que decir: sí, Dios, te creo y te voy a hacer caso. Dije que espero no ser el único, en el sentido de que quiero que esta iglesia lea la Biblia y sienta que Dios les está hablando y les está diciendo: tienes algo que corregir, corrígelo, pero que cuando llegue ese momento no hagamos esto y que nos vayamos. Yo tengo algunas luchas en las que Dios me dice, y se las voy a decir: lucho con la codicia de obtener cosas materiales. Me encantaría tener más cosas. Tener otro zapato, tener otra. No, miren mi zapato, ¿ya? Tan bueno. Me encantaría tener, pensemos un ejemplo banal, el último computador de última generación, me encantaría, pero mi corazón rápidamente se arma la película para comprarlo. No tengo plata, pero mi corazón corre a eso. Y esta semana el Señor me ha dado con ese mensaje. No un tema, no dos, no tres, y en los devocionales también. Y fácilmente puedo decir, ¿vamos al siguiente capítulo? No, filo, igual que el computador. Que eso no pase en esta iglesia. Luchemos con eso. Con hacer oídos sordos o taparnos la vista a lo que el Señor nos quiere mostrar. Pero también nos podemos adueñar del conocimiento. No compartirlo. Dejar de predicarle a otros. Para mí nomás. Incluso impedir que otros se acerquen a Jesús. Hacer todo muy complicado, palabras teológicas altísimas, palabras inentendibles, que no ayudan a otros a entender la Biblia. El ejercicio que nosotros tenemos que hacer es entender tan bien la Biblia que se la podemos explicar a un niño con palabras sencillas y que con esas mismas palabras sencillas se las contemos a nuestros amigos en un asado. No nos volvamos expertos en la Biblia y dejando de compartir el verdadero mensaje de la Biblia. ¿Saben cuál es el mayor problema de toda esta situación que estábamos leyendo? Que creo que Jesús genuinamente buscaba en sus oyentes, en los fariseos y en los expertos en la ley, que ellos vieran su pecado, que lo reconocieran, que se arrepintieran. Creo que ese es el principal objetivo de Jesús. No es que Jesús haya entrado a la casa listo para retarlo y para condenarlo. Él les muestra esto para darles una oportunidad para que se dieran cuenta de su error, para salvar a su pueblo. Pero lo que vemos acá, el resultado, es todo lo contrario. Versos 53 y 54. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarlos a preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaban algo. Ellos, en vez de arrepentirse con las buenas palabras de Jesús, dolorosas pero verdaderas, en vez de recibir el perdón, la salvación de Jesús, prefirieron no aprovechar la luz de la predicación de Jesús. La pusieron en un cajón. Se taparon los ojos para no ver a quién tenían enfrente y para no ver su propio pecado dentro de ellos. Creo que por eso Dios ha puesto esta enseñanza acá en el Evangelio de Lucas, para que sus discípulos, su iglesia, lo lea, para que podamos ser advertidos de nuestro propio pecado,
para que podamos ser llevados al arrepentimiento, para que podamos ver cuán ciegos podemos llegar a ser, aún teniendo las mejores cosas frente a nosotros, para que podamos ver realmente cuánto necesitamos a Dios. ¿Se acuerdan de hace algunos sermones atrás? Y lo dijimos hoy día, la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos de la ayuda del Señor. Necesitamos orar para poder ver. Pedid y se os dará. Pidan con fe, para no despreciar a Jesús como nuestro Salvador, pero para que también lo veamos como nuestro Señor, como un juez justo y severo. Porque si vemos a Jesús de esta forma y escuchamos su mensaje y abrimos nuestros ojos para ver su luz y que esa luz ilumine nuestro ser y exponga nuestro pecado, entonces serán buenas noticias. Si nos dicen que estamos mal y lo dicen con buenas intenciones para levantarnos, entonces son buenas noticias. Malas noticias serían que nos dejara ahí en nuestro pecado. Son buenas noticias para nosotros porque ahí, en Él, encontraremos a nuestro Salvador, el que sí puede limpiarnos. Ahí está la verdadera pureza ritual, en Jesús. Limpiarnos nuestros pecados y darnos la vida eterna. Si Dios no nos muestra la verdad de nuestra maldad, entonces no vamos a reconocer cuán necesitados estamos de Él. Y no podremos disfrutar de su salvación. Así que hagamos eso, oremos, pidiéndole que nos lleve al arrepentimiento, que cambie nuestros corazones en estas cosas. Oremos. Padre nuestro, nos has hablado esta mañana, quizás con palabras que duelen, que nos confrontan con nuestro pecado. Abre nuestros ojos, prende la luz en nuestras vidas para que podamos ver nuestro pecado, nuestras faltas, cómo hemos tergiversado tu palabra y cómo hemos también hecho o he oído sordo o nos hemos tapado los ojos para no ver la verdad. Necesitamos de tu ayuda para estar constantemente yendo a tu palabra, siendo desafiados por ella y respondiendo en arrepentimiento. No leer tu palabra y cerrarla, sino que sea algo que realmente afecte y cambie nuestros corazones. Protege a esta tu iglesia de ser una iglesia cerrada, que no comparte las buenas noticias y que pone dificultades para que otros lleguen. Haznos entender bien tu mensaje para poder compartirlo a otros. Necesitamos de tu ayuda en esto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.